Bienvenidos a la V Llamas, que por cierto, en los últimos días, las últimas semanas, la llama ha crecido mucho, porque ahora tenemos la participación decidida de los muchachos, de los estudiantes de la universidad. El viernes 17 hicieron una marcha en Jalapa, la marcha más grande, pero en todos los campus que tiene la universidad regados en el estado. Y están participando muy decididamente con otros temas. El tema fundamental de esa marcha fue la probable desaparición de estudiantes de la Universidad Veracruzana en las inundaciones del norte de Veracruz, pero se pega se pega el tema de las inundaciones con el tema del problema de la ilegalidad de los actuales propietarios de la rectoría, que se la agenciaron. Bien, están con nosotros, esta vez nos honran nuevamente el doctor Romualdo López Zárate, un destacado pedagogo nacional, eh, que fue además rector de la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus de Azcapotzalco. Fue una persona con un gran conocimiento digamos, de la educación superior en México. Y además fue miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana. Los tres personajes que nos acompañan hoy fueron miembros destacados. Está también con nosotros el doctor Alberto Olvera, un referente de la Universidad Veracruzana. Hizo toda su carrera en el área de sociología, de humanidades, y es un experto en gobierno y democracia. Sobre todo tiene una vasta obra publicada y de enorme calidad. Y bueno, es una persona que también fue miembro de la Junta de Gobierno y que conoce la universidad como pocos. Y completa la tercia el doctor Adalberto Tejeda Martínez, doctor en Geografía por la UNAM, que fue presidente de la Junta de Gobierno, que nombró a la primera mujer rectora. Participó, tengo entendido, también el doctor Alberto Olvera en esa junta. ¿Con qué voy con esto? Que la doctora Sara Ladrón de Guevara no era la delfina, digamos, en su momento del rector, que era Raúl Arias Lobillo, quien ahora está participando también activamente en el movimiento por la legalidad de la universidad. ¿A qué voy con esto? Que eran juntas realmente autónomas, eran juntas que tomaban decisiones hechas por verdaderos personajes. Y quisiera empezar con el doctor Olvera. Alberto, si me ayudas a precisar un poco qué es la Junta de Gobierno, o sea, cuáles son sus alcances, para qué sirve, ¿no? Cómo está puesta y en realidad cuál es la función o las funciones fundamentales, que no es nada más de designar al rector. Si me ayudas con el tema, Alberto, te lo agradecería. Gracias, Sergio. Mira, creo que es importante decir que desde su autonomía, desde el principio de su vida autónoma, la Universidad Veracruzana estuvo regida por una ley de autonomía, pero también en esa ley de autonomía se incluía la figura de la Junta de Gobierno como una instancia encargada de dos labores principales. La primera era la designación de los rectores cada 4 años, para lo cual existía, junto con la ley, un reglamento en el que se especificaba la necesidad de lanzar una convocatoria, hacer una evaluación, una consulta de la comunidad, una evaluación de las candidaturas y una designación oportuna de las autoridades. Una segunda labor central ha sido está a cargo de la Contraloría de la Universidad Veracruzana, lo cual sí es una característica única en la institución, puesto que le daba a la Junta de Gobierno un carácter de órgano de vigilancia y supervisión, en el ánimo de separar de la administración central la Contraloría de sus propias actividades. Esto ha sido una innovación importante. Dio lugar a que durante muchos años la Junta de Gobierno sí vigilara muy de cerca el ejercicio presupuestal, estuviera muy al tanto, incluso encargar algunas investigaciones si había algún tipo de duda sobre alguna construcción, algún proceso.
Durante muchos años esta labor condujo también a una vigilancia más amplia de los ingresos de la universidad o la falta de ellos cuando los gobiernos federal o estatal no entregaron a tiempo los subsidios. La Junta de Gobierno, por ejemplo, en los tiempos del gobernador Duarte, que simplemente dejó de darnos el subsidio en una proporción importante, hizo gestiones ante la Secretaría de Educación Superior, Hacienda, ante la Contraloría, en fin, tuvimos que hacer muchas labores adicionales a la mera designación del rector de la universidad. Ahora, entendamos que el haber construido la autonomía con este orden institucional, con este diseño basado en una junta de gobierno, buscaba, por un lado, quitarle al gobierno mismo la capacidad de incidir en la designación de la máxima autoridad universitaria y, por otro lado, también evitar la politización de la elección de un rector, que es lo que sucede cuando se hacen elecciones universales. Hay experiencia en México de elecciones universales del rector. Todas ellas han conducido a diversas formas de lo que digo o llamo politización, que significa que se hacen campañas, se compran votos, se hacen clientelas, es decir, se convierte en una elección como todas, que tampoco es una solución adecuada para garantizar que quien se designe como rector sea una persona competente y capaz. Bueno, entonces, en la Junta de Gobierno como institución es una forma que busca un equilibrio, entonces, entre oír la voz de la comunidad, escucharla, dar una pluralidad de voces que decidan sobre la designación y al mismo tiempo defender a la universidad de la intervención de los gobiernos federal y estatal. Bien, es la intervención del gobierno estatal y federal. Y fíjate que he estado leyendo en las redes, sobre todo, comentarios. Hay muchos comentarios que inciden en el sentido de que están entrando en el movimiento los partidos políticos y grupos al interior del partido oficial. Bueno, es obvio que la universidad, cualquier movimiento universitario o estudiantil es una presa jugosa, ¿no? Para cualquier partido político, para cualquier grupo o para cualquier político que quiera medrar de alguna manera con esto. Pero yo te pregunto, doctora Adalberto Tejeda, si leí por ahí, por ejemplo, tuvimos una marcha monstruosa, gracias a Dios, de los muchachos el viernes 17 de febrero en Jalapa y en todos los campus, y decían que fue una marcha orquestada por el PRI, que ellos pagaron la marcha y ellos... ¿Es cierto eso? Bueno, no tengo yo pruebas ni en un sentido ni en otro, ¿no? Pero sí es un movimiento que al menos a nosotros, a los profesores viejos, digamos, los propios estudiantes nos han relegado. Nos dicen, no, muchas gracias, qué bueno que simpatizas, pero hasta ahí. No queremos la intervención de nadie más que de nosotros. Y se notan también que cometen algunos errores propios de la juventud, etcétera, que para mí serían como un indicio, no una prueba, pero un indicio de que se están organizando ellos solos, como bien lo entienden, como bien pueden, y pues no vemos que anden organizando mítines, cosas así, porque todo lo están haciendo con las redes sociales, ¿no? Ahí es donde se organizaron, se pusieron de acuerdo, que vamos a ir vestidos de negro, que vamos a formar cordones, etcétera, porque sí, ciertamente fue una marcha muy bien organizada. Y pacífica, ¿no? Sí, pacífica, sí. Entonces, no creo que alguien pueda demostrar eso, ¿no? Que están... Porque por el contrario, repito, están comportándose de manera muy autónoma y hasta reticente a recibir apoyos, consejos de la vieja guardia, ¿no? De los profesores viejos, etcétera. Doctor Romualdo López Zárate, tú que conoces las universidades, ¿cómo ves este movimiento de que, bueno, primero se crea la red UB por la legalidad, en la que participan académicos, exconsejeros, gente muy prestigiada, investigadores, incluso alumnos?
Pero este surgimiento de los muchachos, de que de repente se levantan y hacen un movimiento autoorganizado, yo le diría, ¿cómo lo ves? ¿En qué sentido? Yo creo que se ha presentado otras veces, se me hace que el modelo mayor es el movimiento del 68, ¿no? Pero ¿le ves futuro, digamos, o le ves algún presente a este movimiento de los muchachos? Bueno, en la historia de las universidades públicas en México, que se remonta a poco, más de un siglo, la mayor parte de los conflictos universitarios han sido precisamente por la elección o designación de un rector. Creo que debemos al movimiento de Córdoba en Argentina de 1918, que ahí surgió para todas las universidades públicas el tener como máximo órgano de gobierno al Consejo Universitario. Un consejo universitario que incorpora a profesores, alumnos y autoridades en diferentes proporciones. Este consejo universitario es el que toma las decisiones importantes en la universidad. Una de ellas es elegir al rector y lo hace a través, en México, de 3 mecanismos. Uno por elección directa secreta, otro por decisión del consejo universitario y una tercera a través de la Junta de Gobierno. Pero en las 3 interviene el Consejo Universitario. Cuando es por votación directa, universal y secreta, el Consejo convalida la elección por el número de votos que se consiguen. Cuando es el Consejo Universitario, bueno, el Consejo Universitario decide al ganador. Y una forma que está creciendo, que está teniendo cada vez más aceptación en las universidades, es a través de una junta de personajes que supuestamente tienen características de honestidad, de probidad y además destacados en su campo de estudio. Esta figura de la Junta de Gobierno surgió precisamente en la UNAM en 1945, porque antes, en los 12 años anteriores, de 1933 a 45, cuando eran elegidos por Consejo Universitario, hubo 11 rectores. Continuamente cambiaban. Entonces, la Junta de Gobierno, el caso diseñó una Junta de Gobierno nombrada por el Consejo Universitario, y esto, si la historia es una buena maestra, ha probado ser la forma de elección menos conflictiva en todas las universidades. Yo creo que no hay una forma perfecta. Es decir, las 3 tienen pros y las 3 tienen contras. Pero la historia nos ha demostrado que la elección por Junta de Gobierno ha sido lo que ha provocado menos conflictos y ha tenido menos protestas que las otras. Entonces, yo pienso, naturalmente soy juez y parte porque yo acepté ser miembro de la Junta de Gobierno porque estoy convencido de que es una forma adecuada de nombrar al rector al rector de la universidad. Cuando en el Consejo Universitario no se toma suficientemente en cuenta a uno de los sectores más representativos, que son alumnos, profesores y autoridades, cuando no se toma uno, hay conflicto. Si no se toma en cuenta a los profesores, hay conflicto. Si la autoridad pretende no tomar en cuenta a los alumnos, hay conflicto. El más notorio pues, fue la huelga de casi un año en la UNAM, en que el Consejo Universitario, tomando decisiones que le competían, los estudiantes del Consejo se opusieron y por fuera del Consejo, bueno, levantaron un movimiento que tuvo parada la universidad casi un año. Entonces, yo creo que la Junta de Gobierno sí es un mecanismo idóneo para, para elegir al rector. Nada más como un paréntesis, en las universidades de Estados Unidos siempre se elige a través de una junta de gobierno, todas, públicas, privadas, y lo hacen desde Harvard, desde el siglo XVII. Y ellos dicen, no hemos considerado tener otra forma de gobierno porque esta nos ha dado muy buenos resultados. En España, en Argentina, en los países de Latinoamérica, sí la mayor parte es en buena medida es por elección directa
y secreta. Pero mencionaría otra consideración más. En Argentina, la votación de los alumnos es obligatoria. En México es optativa. Entonces, la participación de los estudiantes es muy reducida en la elección de los consejeros que a su vez van a elegir a la Junta de Gobierno. Yo, sin estar un poco desde fuera, pero una hipótesis que tengo es que cuando el Consejo Universitario de la Universidad Veracruzana no se ha opuesto con toda decisión a esta decisión fuera de la ley de los miembros de la Junta de Gobierno, cuando este consejo no se ha opuesto, yo creo que es porque no representan los estudiantes, sobre todo a sus agremiados. Si no, nos explicaría el movimiento tan importante que hubo hace unos días. Yo creo que hay una falta de consideración a los estudiantes, eh, que ellos, yo creo que van a encontrar, como lo ha mostrado la historia, los mecanismos adecuados para hacerse escuchar. Entonces, resumiendo, de las tres formas de gobierno que hay en las universidades públicas mexicanas, me parece que la Junta de Gobierno es la que presenta, no garantiza, como lo estamos viendo, no garantiza, pero presenta mejores perspectivas para elegir a la Junta de Gobierno. Tal vez más adelante yo diría, bueno, ¿y por qué se presentó en Veracruz este caso teniendo a la Junta de Gobierno? Es que hay de juntas de gobierno a juntas de gobierno, ¿no? Yo creo que ahí radica el meollo del asunto, ¿no? Ese es el tema, ¿eh? Ese es el tema, si me permiten intervenir en este punto. Creo yo que lo central, es decir, que las juntas de gobierno funcionan bien. Cuando uno tiene un reglamento claro, hay reglas de operación específicas, cuando se les elige bien y cuando los miembros de la junta son personas honorables que no tienen intereses creados en la universidad misma. Intereses creados, quiero decir, en asumir posiciones de poder u obtener algún tipo de poder. Pero les decía yo que el problema estriba entonces en que hay que cubrir las tres condiciones. El reglamento de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana tiene defectos muy graves, es verdad. La Junta de Gobierno tiene amplia discrecionalidad para modificar su propio reglamento. Eso no debería de ser. Por otro lado, también indica que cuando algún miembro renuncia, la propia Junta de Gobierno puede designar a un sucesor temporal, lo cual tampoco está bien, porque ahí ya no intervino la comunidad universitaria en la designación de ese miembro. Recordemos que es el Consejo Universitario el que designa a los miembros de la Junta de Gobierno. El problema es que si uno de esos miembros renuncia, como ha sido el caso de 4 en los últimos meses, pues resulta que los miembros restantes designan a alguien más, que por supuesto puede ser alguien muy cercano a este grupo que está controlando en un momento dado la Junta de Gobierno. Primer error, defecto que hay que reconocer que existe en el reglamento interno. Y la otra cuestión que me parece básica es algo que mencionaba justamente. Hey, Sí, sí. No, que no está solo en el reglamento, sino en la ley de autonomía. Eso viene desde la Así ley es. de autonomía, ¿no? Sí. Desde la Sí, ley de desde autonomía, el diseño legal de la Junta de Gobierno, cargamos esos dos defectos que acabas de mencionar. exactamente. Dicho eso, ahora estamos viendo las consecuencias de un mal diseño legal e institucional. Entonces, creo yo que esa es una cuestión que nos llama a corregir la legislación universitaria en lo que se refiere a cómo funciona la Junta de Gobierno y a garantizar, por otro lado, que la designación de los miembros de la Junta sea transparente e intervenga el Consejo Universitario en ese proceso de manera permanente, en todos los casos. Decía Romualdo, por ejemplo, y tiene razón, de que se requiere además que el Consejo Universitario esté informado de quiénes son los candidatos. Hasta ahora lo que nos pasan es una lista de candidatos, un
currículum vitae de cada uno y con eso se eligen. No hay ni siquiera una presentación, una propuesta, ni siquiera vamos un video de los candidatos en donde se digan, yo soy fulano a tal, se me propone, yo me he dedicado a eso y me interesa colaborar con ustedes. Bueno, algo así vamos a tener que inventar también para que haya más transparencia. Te vuelvo a interrumpir, Alberto. Otro detalle la participación del Consejo para nombrar a los integrantes de la Junta es que la primera Junta fue nombrada por voto directo y secreto, pero solo esa. Los integrantes sucesivos se han nombrado a mano alzada, donde desde luego las autoridades tienen un peso fuerte a la hora de la votación. Claro. Correcciones entonces necesarias a la institución de la Junta de Gobierno. Y por otro lado, una cosa que me parece fundamental decir aquí es que esta junta históricamente ha estado muy alejada de la comunidad. En nuestros tiempos hicimos giras, fuimos a las zonas cuando nos tocó. En algún otro momento otras juntas han intentado hacer lo mismo, pero particularmente la que ha entrado en problemas, la actual, hizo labores totalmente secretas. Nadie sabe cómo decidieron, qué hicieron, cómo lo hicieron. Renunciaron varios miembros y no informaron a la comunidad que habían renunciado. Los nombraron y los enteramos días después de ese nombramiento. Ha funcionado en el más absoluto secreto, al margen por completo de la opinión de la comunidad. O sea, estamos viendo que otro de los elementos que son necesarios para que funcione una junta no se cumplió, que era, digamos, la honestidad, la transparencia y la disposición de los miembros a hacer las cosas bien y de frente a la comunidad universitaria. Esta junta actualmente también ha violado este precepto al funcionar en secreto y tomar decisiones arbitrarias. Para colmo, aprovechando esa capacidad de autolegislación relativa, pero al final de cuentas existente, que le da a la ley, pues decidieron interpretar la ley, ahora sí, de una manera absurda y autorizar una prórroga que no existe realmente en la estructura de nuestros instrumentos jurídicos. De manera que eso hay que considerarlo como es así una violación gravísima del espíritu universitario, a la ley y a los principios morales, digamos, que norman el funcionamiento de una junta. Entonces, estamos ante un reto tremendo. La junta per se es una institución que es la más apropiada para que pueda ejercer las labores de designar a las autoridades en las universidades de México en nuestro tiempo. Pero es falible, puede ser tomada por un grupo, puede ser mal utilizada, como es el caso que vivimos en la universidad. Y es por eso entonces que de este movimiento tiene que surgir una reforma importante a la legislación de la universidad, específicamente además de la Junta de Gobierno, y tiene que haber una nueva Junta de Gobierno, porque lo que tenemos ahora es que esa institución clave de la universidad se ha deslegitimado a sí misma a través de esas decisiones arbitrarias. Doctor Radalberto Tejeda, ¿pueden incidir los muchachos en esto? Es decir, ¿qué pueden hacer? Tenemos un movimiento estudiantil ahí y están exigiendo, presentan un pliego petitorio bastante congruente, digamos, y muy extenso, pero ¿pueden incidir en eso, en que haya cambios en la Junta de Gobierno? Pues es una de sus demandas, ¿no? En el pliego este petitorio que ha circulado en las redes, yo no sé qué tan oficial sea, pero están pidiendo eso. La destitución de Martín como rector y una nueva Junta de Gobierno. No solo eso, están pidiendo, no está en la ley, no se podría resolver, pero están pidiendo la participación de representación estudiantil dentro de la Junta de Gobierno, ¿no? Es decir, pienso que sí tienen claro que la Junta de Gobierno, tal como está diseñada, es un problema. Pero no están pidiendo sustituir a la Junta por la votación directa y secreta, ¿no? Sino están pidiendo renovar la Junta, ¿no? Una junta de deberes, ¿no? Por llamarlo de alguna manera más técnica, ¿no? Doctor Romualdo, te pregunto, hay otras juntas de gobierno en otras universidades. ¿Crees que hay alguna junta que esté más adelantada, digamos, legalmente, como para que pueda servir de modelo u otras juntas?
Bueno, tanto como modelo no, pero sí hay experiencias que pudieran rescatarse. Por ejemplo, en mi universidad, lo que decía el doctor Olvera, los candidatos tienen que presentarse ante el Consejo Universitario. Es decir, se distribuye a todos los miembros su currículum, se distribuye su plan de trabajo, pero además tienen que presentarse ante el Consejo Universitario, y exponer por qué quieren, qué harían, cómo le harían, y ya después de esa presentación de los diferentes candidatos, esta es otra cosa que me parece importante. Nunca se ha presentado un solo candidato. Se presentan 3 o 4 para ocupar un puesto. En ocasiones en la Veracruzana nada más se presenta uno para ocupar el puesto. Es decir, no hay competencia entre ellos. Entonces, pues no hay posibilidad de elegir a alguien diferente porque nada más hay uno. Entonces, si hay una competencia académica, universitaria entre los candidatos, pues tiene más elementos el Consejo para elegir a sus miembros de la Junta. En la Universidad de Baja California, que también tiene esta modalidad, después de un movimiento, también a propósito de un cambio de rector, la Junta decidió hacer públicas sus reuniones. Entonces se pasan por internet, para todo aquel que quiera escuchar y ver cómo se debate. Bueno, pues está abierto la posibilidad de hacerlo. Una cosa que me parece muy importante y que debieran tener otras universidades que no lo tienen ni la UNAM, ni la UAM, ni otras que tienen junta de gobierno, fue esta modalidad de que hubiera miembros internos y externos. En la UNAM, casi todos son de la propia, es un requisito casi ser miembro de la universidad para poder ser miembro de la Junta de Gobierno. Y en la Veracruzana me parece un mecanismo muy, muy prudente, muy innovador, pues yo creo que muy académico. Vamos a incorporar al menos de los 9, al menos 4 que sean externos, para que estos 4 son minoría con respecto a los otros 5, pero sin esos 4 no se pueden tomar decisiones, porque se requiere una mayoría calificada. Entonces, estos 4 no están metidos en la política interna universitaria y pueden ver, creo yo, a mí me tocó ser de fuera, podemos ver con mayor tranquilidad, pues las posibles opciones que se den. Y yo creo que a esto se debe que cuando un rector ha querido en la Veracruzana dejar a un sucesor, pues la Junta de Gobierno le ha dicho no. Y van 2 ocasiones en que se presenta y la Junta de Gobierno, pues casi, diciéndolo de manera muy, muy, muy directa, no te metas. Al rector saliente, no te metas. Esto es cosa de nosotros. Y creo que en las 2 ocasiones al menos en las 2 ocasiones anteriores, pues la Junta decidió aparentemente en contra de la voluntad del rector. Entonces, que haya un componente externo me parece pues muy acertado. Y creo, no tengo la información precisa, pero ahora los miembros de la Junta de Gobierno, no sé cuántos externos queden. No sé, se sustituyeron con otros internos. Es decir, cuando se apropia un grupo de la Junta, ya está, pues va a haber problemas, ¿no? ¿Cómo está? Sí hay externos, sí se sigue cumpliendo el número de los 4 externos, pero con relaciones de colaboración y de trabajo muy cercanas con funcionarios universitarios, ¿no? O con el mismo presidente de la Junta de Gobierno, su colaborador en muchos artículos, ahora acaba de ingresar como integrante de la Junta, es externo, porque es de enfrente, es del Tecnológico de Veracruz, no de la Universidad Veracruzana, ¿no? Investiga allá enfrente, no aquí. Pero realmente eso de externos ya no es tan externo, ¿no? Y la otra también, que tiene que ver con entro en un terreno otra vez movedizo, pero la calidad de los externos, ¿no? Ha habido gentes
el propio doctor No, Romualdo bueno, López. A ver, yo jefe sí de- quisiera apreciar ahí que si uno ve el currículum de los 9, todos son muy, académicamente pues, Ajá. todos son pues, de altos vuelos, ¿no? No podríamos descalificar a ninguno como Ajá. poco productivo o mal académico, etcétera. El asunto es el compromiso con la universidad, lo que ya decían decía Alberto de la independencia, lo que también decía Romualdo, de la ética, en fin, como que por ahí va el asunto, ¿no? Hablaba más, sí, la verdad es que, bueno, la calidad académica, tienes un doctorado y ya con eso lo cubres, ¿no? Pero está la otra que es la calidad, no sé si llamarle política o la calidad universitaria, ¿no? Porque pues yo no veo a un rector de la Universidad Veracruzana convenciendo al doctor Saruján, por ejemplo, para que vote en un sentido, ¿no? Cuando fue miembro de la Junta, o a nuestro amigo Rolando Cordera, ¿no? O al propio Romualdo López Zárate, ¿no? A Miguel Limón. A Miguel Limón, pues eran el doctor Rafael Velasco, ¿no? Cuando fue que era parte de acá. Entonces, yo creo que tiene que ver con lo académico, pero también con el prestigio, con el peso específico de la Junta. Para eso se diseñó la Junta, ¿no? Entonces, mira, Alberto, hablabas de lo que hay que arreglar, digamos, en cuanto a la legislación, pero también otra cosa que hay que arreglar es que se cumpla lo que está bien, ¿no? Que tampoco se está cumpliendo, ¿no? Sí, exactamente. Creo que es necesario exigir que la Junta cumpla como mínimo el estándar ya establecido de que hay que ser transparentes, hay que ser claros y por supuesto que no hay que sacarse de la manga legislaciones que no existen y tomar decisiones arbitrarias. Eso es algo que tenemos que exigirle a esta Junta porque resulta que ha violado esas normas esenciales, digamos, de la convivencia universitaria y de el funcionamiento digno de esa institución. A ese respecto, me parece muy importante que el movimiento tanto magisterial como estudiantil que hoy día vive la Universidad Veracruzana es ejemplar en ese sentido. Empezó como un movimiento por el respeto a la legalidad. O sea, por un movimiento que exige que se cumpla con lo que dice la ley. No estamos pidiendo otra cosa, no es un movimiento que, en síntesis, tenemos el mérito de que el movimiento universitario actual es un movimiento por la legalidad, en primer lugar. En segundo, se ha convertido también en un movimiento que reclama de las autoridades eficacia y responsabilidad a una actitud completamente civil y admirable, digamos, en el movimiento. Se reclama a la Junta de Gobierno una mala designación y por tanto la legitimidad de quien ocupa el cargo de rector, pero ahora también se le critica el no haber atendido adecuadamente la tragedia que acaba de suceder en Poza Rica. Y esta es una cuestión, además, que como Adalberto ha demostrado en sus artículos, oculta, bueno, no oculta, porque ya Adalberto demostró con pruebas de que es un acto patente y abierto de irresponsabilidad inconcebible de la autoridad, el que no se haya avisado a tiempo a los estudiantes, que se les haya convocado a estar ahí, por lo menos algunos, a razón de que el rector quería hacer su teatro de consulta y su informe. Me parece que ahora sí que se agravó el problema y este agravamiento es lo que explica la emergencia de un movimiento estudiantil de base muy original y nuevo que tiene esa ventaja frente a casi cualquier otro movimiento estudiantil. Reclama legalidad y reclama responsabilidad de la autoridad. Entonces yo creo que estamos en un cierto cambio de época. Los estudiantes hace décadas que no participaban activamente en la vida pública universitaria y ahora lo están haciendo en una condición muy importante, reclamando convertirse en ciudadanos hacia afuera y ciudadanos dentro de la universidad, tener voz y exigir a las autoridades que hagan lo que deben de hacer. Bien, perfecto. Adalberto, ¿cuál es la actitud de los estudiantes? ¿Has estado en contacto con ellos? ¿Cómo los ves, vamos, a los muchachos, no?
No, pues ya lo dije hace un momento, los veo como muy activos, muy participativos, muy Pero enojados. frente, por ejemplo, a la red, ¿tú ves por la legalidad? Bueno, en general con los, pues se comunican con algunos profesores jóvenes, etcétera, pero no tan fácilmente quieren la intervención de los mayores, digamos. ¿Y es bueno o malo eso? Pues bueno, demuestra su independencia, yo creo que está bien y que se van a dar de topes, que les convendría escuchar a la experiencia de los viejos, sí, pero por el momento están actuando de manera muy independiente y sí muy enardecidos con esto de las inundaciones, ¿no? Va con la falta de aviso oportuno para las inundaciones y las posteriores supuestas aclaraciones de la rectoría que han sido falsas, ¿no? Que se ha demostrado que falsean los datos cuando quieren A ver, le informar pregunto sobre... entonces al científico, al meteorólogo. No hizo nada la universidad en realidad. Bueno, ¿no? sí, La sí autoridad, hizo sí. decretó una suspensión de labores para el día Tardío. 8, miércoles a las 12 de la noche, ¿no? Ujú. A las 12 para el miércoles, y que luego decretó otra a las 12 de la noche o 10 de la noche para el jueves, ¿no? Y otra en la noche para el viernes. Pero a pesar de eso, el miércoles, a pesar de que había suspensión de labores, porque ya las lluvias eran intensas, etcétera, ocurrió el informe de la vicerrectora en Poza Rica, ¿no? A puerta cerrada con unos cuantos, y, bueno, con los... No se podía suspender ese acto, ¿no? Así como no se podía suspender el baile de 15 años, ¿no? Y para el jueves, los foros estos que está organizando Martín para su programa de trabajo también, a pesar de que estaban en Costa Rica en una suspensión obligatoria de actividades, ¿no? Es imposible, ¿no? Y la suspensión decretada para el viernes, pues ahí pues fallaron todos, ¿no? No solo la universidad, la Protección Civil Estatal, etcétera, porque avisan que hay que desalojar a las 12 de la noche, cuando la gente estaba pues dormida, ¿no? Sí. En fin, pero los pronósticos meteorológicos de lluvias torrenciales los venía divulgando el director, ni más ni menos que el director del Servicio Meteorológico Nacional, desde el lunes, por cierto, egresado de nuestra universidad. Es decir, desde el lunes ya había dicho, esto se va a poner terrible. Fíjate nada más. Bueno, Por cierto, decían, por ejemplo, que si hubieran decretado una suspensión de 3 días, muchos muchachos que, por ejemplo, están en Poza Rica, pero no son de Poza Rica, pudieron haber regresado a sus lugares de origen, claro. por ejemplo, ¿no? Y estar más resguardados, pero se quedaron en Poza Rica y les cayó la inundación, ¿no? Bueno, y lo que demuestra fue esa falta de sensibilidad, falta de oportunidad, ¿no? A lo mejor las cosas habrían salido similares a como salieron, pero se habría demostrado que la administración universitaria está pendiente del asunto, ¿no? Claro, de alguna manera. Doctor Romualdo, te quiero preguntar una cosa, tú que como estudioso de las universidades y de los movimientos, ¿cómo van estos movimientos estudiantiles? Son muy contestatarios, no quieren saber nada de la autoridad ni de otra autoridad, se autorregulan de alguna manera, siempre los acusan de que están atrás de ellos grupos políticos, partidos políticos, personajes. ¿Cómo son, vamos, es decir, cuál es la forma de estos movimientos? ¿Sí son autorregulados? O sea, ¿sí se pueden autorregular? ¿Cómo ves este movimiento de los muchachos de la Universidad Veracruzana? Bueno, yo creo que en la historia hemos hemos visto diferentes intervenciones. Nomás voy a mencionar dos para para ejemplificar lo difícil que es los movimientos estudiantiles. Una es un movimiento estudiantil que tumba al rector Pablo González Casanova. El rector de Pablo González Casanova dice, el gobierno se metió. Efectivamente, había una intervención del PRI para poner en cuestión la modalidad del rector de las modalidades que estaba impulsando don Pablo González Casanova y bueno, le movió el piso. El doctor Barnés de Castro renunció en el movimiento del 68
porque sintió que no estaba apoyado por el gobierno del Distrito Federal y el gobierno no estaba de acuerdo con la propuesta de él de subir las cuotas en la universidad. Y entonces él mencionó que sí, no hubo intervención, pero sí falta de apoyo del gobierno para bajar la intensidad del movimiento. En otros estados, los movimientos estudiantiles han devenido en el cambio del rector y en ocasiones hasta del gobernador. Es decir, cuando la ingobernabilidad se hace presente en la institución, pues entonces da lugar a que los mecanismos institucionales diseñados para resolver conflictos, pues ya no operan. Y entonces tiene que entrar, como ha sucedido en la UNAM, en los movimientos estudiantiles de la UNAM, los más grandes, pues se han resuelto con la intervención de la fuerza pública. Yo espero, yo confío en que en Veracruz no se dé esta situación, pero sí hay indicios de una ingobernabilidad cuando la posición del rector no es compartida por una buena cantidad de estudiantes y de académicos que no solo le expresan en artículos o en charlas de café, sino que se manifiestan públicamente. Es decir, y es un nivel diferente de participación mucho más activo y esto puede crecer. Y yo creo que si se trata de reprimir, pues va a crecer más, o si se trata de controlar, va a crecer más. Yo creo entonces que si se presenta una situación, ojalá no sea, pero si se presenta una situación de ingobernabilidad, desafortunadamente, pues se va a tener que recurrir a mecanismos externos para tratar de resolver el conflicto. Es la intervención de otras fuerzas para solucionar el conflicto. Yo esperaría, a lo mejor de manera ilusa, que pues hay una percepción de creciente cuestionamiento que puede dar lugar a una ingobernabilidad institucional y que pueda dar lugar a una salida no contemplada, pues dentro de los mecanismos que tiene la institución para resolver sus problemas. Este, Creo que todavía hay formas, hay situaciones que pueden atenderse para que no se llegue a una ingobernabilidad institucional. Alberto, hay otra cosa que es la cerrazón de la autoridad espuria, ¿no? El rector está cerrado, no quiere hablar con los muchachos, se les oculta, les inventa cosas. Esto a mí me dice que el movimiento va a crecer. Y porque ante la cerrazón lo único que logras es que los muchachos se enardezcan más y que, bueno, le están dando razones a sus opositores para que esto crezca, es un caldo de cultivo. Pero, ¿cuál podría ser una solución viable? A ver, o sea, ¿qué se puede proponer, digamos? ¿Cuál es una buena propuesta para que se vaya el rector y luego? Creo yo que el problema central aquí es que el rector en su necedad de permanecer en el cargo a toda costa está creando un ambiente de control y de represión eh, y usa como instrumentos a los factores más rancios de poder dentro de la universidad, particularmente al FESAPAU, o sea, el sindicato de los académicos de la universidad, cuyo líder, por cierto, tiene casi 40 años en el cargo. Estamos hablando de que la estructura política profunda de la Universidad Veracruzana no ha cambiado mucho desde antes de la autonomía y en la autonomía en la medida en que este aparato, el sindicato, ha adquirido un poder extraordinario dentro de la universidad. Es un aparato que ha controlado sobre todo las regiones fuera de Jalapa mucho de la contratación de profesores y la promoción profesional de los mismos y
Y ha intervenido además abiertamente en la designación de directores de facultad, de institutos y hasta de vicerrectores. Cuando el rector que se reclama de izquierda, democrático, se ampara en este poder fáctico que es el sindicato para permanecer en su cargo, estamos ahora ante una nueva violación de la moralidad pública, porque un rector que se reclama de izquierdas está recurriendo a un actor históricamente vinculado al PRI y abierta y claramente antidemocrático. Creo yo entonces que estamos en un momento que exige cambios profundos en la universidad, cambios en la legislación que debe atender la Junta de Gobierno, cambios en la vida sindical, no solamente el sindicato de académicos, los otros sindicatos también son sumamente cerrados y autoritarios. Esto sucede en casi todas las universidades, hay que aclararlo, no somos el único caso, pero tal vez este sí sea el único caso en donde el sindicato académico tenga tanto poder de control sobre los académicos directamente, digamos, y tanto poder para designar autoridades académicas locales. Así que creo yo que este movimiento tiene un potencial democratizador en la universidad. ¿Cómo se debería de resolver? La solución más fácil e inmediata sería un acto de dignidad del rector que renunciara y que renunciara también la Junta de Gobierno reconociendo los errores garrafales y su irresponsabilidad cometida. Como a la luz pública queda claro de que ni el rector ni los miembros de la Junta de Gobierno tienen esa capacidad o esa dignidad profesional mínima, me temo que la solución va a ser sumamente compleja. La segunda mejor opción sería que un juzgado de distrito, un tribunal de distrito, aceptara alguno o varios de los amparos que han presentado académicos y que si declarase ilegal el procedimiento y el nombramiento, entonces ahí es donde deberían de renunciar ya tanto el rector como los miembros de la Junta de Gobierno. Pero como conocemos que no están dispuestos a soltar el poder, podrían ampararse ante esa decisión y llevarlo a la Suprema Corte sabiendo que eso puede tardar años en producirse. Y es aquí donde la apuesta de la autoridad es al desgaste del movimiento, ¿no? A que se cansen, a que se desgasten, a que no haya solución, enconchándose, por decirlo así, en su propia esfera de poder. Es una vergüenza, es increíble que eso suceda con este tipo de gente, además, a cargo, pero es probable que este sea el escenario. Y ahí la desesperación puede hacer que algunos miembros de la comunidad universitaria piden la intervención del Congreso estatal, de la gobernadora o hasta de las autoridades federales, lo cual abre un riesgo enorme de que permitamos que las autoridades políticas entren a resolver un conflicto y en ese sentido cedamos autonomía ante la imposibilidad de resolver desde adentro el conflicto. Creo yo que precisamente para evitar ese riesgo es imprescindible insistirle al rector y a la Junta de Gobierno que eviten ese problema, que lo eviten a toda costa, porque lo que van a hacer es que van a pasar a la historia como los enterradores de la autonomía. Y esto es una cuestión que me parece a mí, un riesgo que me parece gravísimo que corremos en este momento. Pero insisto, la dignidad es el bien más escaso que parece haber en este momento en las autoridades universitarias, lamentablemente. Pero ojalá que el movimiento estudiantil siga demostrando esta energía y esta dignidad ausente en las autoridades y, por fortuna, presente en las bases universitarias. Estamos cerrando el programa, se nos acaba el tiempo y quisiera preguntarte, doctor Adalberto Tejeda, ¿crees que la universidad puede resolver por sí misma? Sí. No, no lo sé. No, eso más pregúntale a Romualdo, que es experto en gobierno universitario. Lo que yo lamento, además de lo que ya dijo Alberto, y para cerrar mi intervención, es el tiempo, los recursos que estamos perdiendo. Te das cuenta que es una universidad que está trabajando a la mitad
porque sus funcionarios están dedicados a pagar juegos, no a planear el desarrollo universitario, en fin, ¿no? Y buena parte de los académicos pues andamos en las protestas, etcétera, y en resumen que la productividad universitaria debe estar muy por abajo. Y uno de los preceptos que nos insistía Sarucán cuando estaba coincidimos en la Junta de Gobierno, coincidió Alberto, era nuestras responsabilidades buscar la estabilidad, que es en lo que menos pensaron ni Martí al pedir la prórroga, ni la Junta al concedérsela, ¿no? Que con eso estaban desestabilizando la universidad. Por completo, ¿no? Bien. Doctor Romualdo, ¿cómo ves? ¿Podrán los muchachos autorregularse y podrá la universidad mantener su autonomía? Yo creo que uno de los aspectos que podrían pensarse en una nueva autonomía es que en la Universidad Veracruzana actualmente el rector tiene muchísimo poder, a diferencia de otras universidades en que otras autoridades son designadas por una persona diferente al rector. En la Veracruzana el rector nombra a los vicerrectores, a los directores, a los de facultades, de institutos. Nadie se puede poner en contra porque los nombró. En muchas otras instituciones los nombramientos de vicerrectores, directores, no recaen en la figura del rector, recaen en la propia Junta de Gobierno. De tal manera que hay capacidad de los directores, de los vicerrectores, de ser un contrapeso a la autoridad del rector, que me parece a mí que en el diseño de la autonomía de la universidad, pues sí se les pasó un poco la mano dándole tanta autoridad al rector. Es semejante a la autoridad que tiene el director del Instituto Politécnico Nacional. En la mayor parte de las universidades, sí hay una distribución de la autoridad entre diferentes órganos. En la UNAM, el rector no nombra a los directores de facultad ni a los directores de los institutos. En la UNAM no nombra el rector a los rectores de las otras unidades. Entonces, es cierto que en la medida en que no son nombrados por el rector, pues sí pueden oponerse no oponerse, pero sí tener puntos de vista diferentes con el rector. Aquí, a mí me parece que si los directores son nombrados directamente, pues si se inconforman, pues lo más probable es que los cambien, ¿no? Y no hay ningún problema legal. Entonces, yo creo que en un nuevo rediseño sí sería conveniente una redistribución de la autoridad en diferentes órganos, que los vicerrectores o directores fueran nombrados por la Junta de Gobierno, no por el propio rector. Es un mecanismo a largo plazo, no es para resolver el problema que se tiene ahorita. Alberto, si quieres cerrar con una consideración sobre el movimiento. Sería muy importante decir que una opción a nuestro alcance es que el Consejo Universitario General de la Universidad sea convocado una vez que se hayan electo una vez más a sus miembros, porque en efecto tenemos un problema con la representación estudiantil. Creo que el movimiento estudiantil demuestra que falta también democracia al interior de la universidad en términos de los nombramientos de sus propios representantes en el Consejo Universitario. Y también lo mismo aplica a los representantes profesores, que en general, como he insistido hace un momento, han sido controlados por el sindicato, por lo menos en las regiones y en algunas de las escuelas de Jalapa. Creo yo que es necesario democratizar ese ámbito y que desde el Consejo Universitario General, convocado ex profeso, pueda exigirse una solución como la que mencionábamos, la renuncia del rector, la destitución de la Junta de Gobierno actual,
y la designación de una nueva junta que tenga como misión lanzar la convocatoria para la elección de un nuevo rector. Creo que esta es la única forma en que la universidad podría evitar la intervención de fuerzas políticas externas. Y creo yo que está en el espíritu del movimiento universitario, tanto de profesores como de alumnos, el reclamar que el Consejo Universitario General en realidad los represente, sea el mecanismo a través del cual se exprese la voz de las bases. Creo que el gran reto es ese, tener que recuperar, digámoslo así, la soberanía del Consejo Universitario para que sea en esa instancia desde la cual se induzca a la autoridad a dejar este juego de permanencia a toda costa y se destituye una junta de gobierno que ha causado este conflicto directamente. Entonces, para mí, esa sería la solución interna ideal que creo que sí estaría al alcance de la comunidad universitaria. Bien, pues muy buen cierre, Alberto, porque yo creo que por ahí le estamos pensando todos los que queremos a la universidad, ya sea porque han formado parte de ella o hemos egresado de la universidad. Esperemos que las cosas vengan bien, seguiremos platicando del tema porque esto va a dar todavía para mucho más, y les agradezco a los que nos están viendo su tiempo, su interés. Y bueno, seguimos con la Universidad en Llamas, que parece que se está avivando el fuego. Les agradezco su tiempo, les agradezco también su atención a todos los que nos han seguido, y estamos para la próxima con esta Universidad en Llamas. Muchas gracias.